Grabando. Ya estamos. Adelante. Ya estamos en línea. Muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente acompañándoles en una transmisión más, ahora a través de TV USAC, la televisión alternativa, en una actividad virtual que nos permite llegar hasta ustedes a cualquier punto de nuestra querida Guatemala y por supuesto a través también cruzando fronteras. En esta ocasión con una conferencia especial, la conferencia Prevención, sensibilización y acción contra la trata de personas. Esto gracias a que a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por supuesto, como parte del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad SICAUS, que es parte del Consejo Superior Universitario Centroamericano CESUCA, a través de la Dirección General de Extensión Universitaria del Centro Universitario de Suroriente en Jalapa y de la carrera de Criminología y Criminalística, que se da a través también de la virtualidad, y gracias a esa fusión que se hace con Naciones Unidas y la Oficina contra la Droga y el Delito, todo este equipo de trabajo que está detrás de cámara, llegamos hasta ustedes para poderles llevar un tema tan importante. Esto, sobre todo, especialmente dentro del marco, conmemorando pues un día más de esta situación con el lema de este año, atrapados detrás de la estafa. Esto que pone en relieve el fenómeno cada vez más extendido de la trata de personas con fines de delincuencia forzada en el marco de las operaciones de estafa en línea. Recordemos que este tema es tan importante y relevante porque a nivel mundial se trata este tema y por supuesto atrapados detrás de la estafa porque pone en alerta esta forma de trata de personas que está creciendo rápidamente, en la que varios grupos de delincuencia organizada transnacional explotan a personas para llevar a cabo fraudes a escala industrial. Pero esto no puede suceder sin que falte una experta en el tema, así que nosotros le damos la cordial bienvenida a las autoridades que hacen posible esta actividad, sobre todo al maestro Walter Mazariego, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien siempre apoya este tipo de actividades académicas y culturales que se transmiten a través de las diferentes plataformas. Por supuesto, agradecemos y reciban el cordial saludo de la ingeniera Wendy López Dubón, directora general de Extensión Universitaria, quien siempre apoya este tipo de actividades, y por supuesto a las autoridades que la representan en esta ocasión. Le damos la cordial bienvenida al doctor Jaime Sarabia, coordinador académico de la licenciatura en Criminología y Criminalística, que nos acompaña en esta ocasión, y por supuesto también a nuestra estimada conferencista, que es la doctora Cindy Cirey Osorto Velázquez, quien también nos acompaña, a quien agradecemos que va a compartir con nosotros este tema importante. Pero como bien lo mencionaba, tenemos como parte de las autoridades al doctor Jaime Sarabia, quien dará las palabras de bienvenida para iniciar esta actividad, así que nosotros le damos la cordial invitación para que se quede en el uso de la palabra. Bienvenido, doctor. Estimados miembros de este foro académico, autoridades rectorales, queridos docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigadores que también forman parte de esta actividad, y sobre todo pues a nuestros queridos estudiantes que a través de la magia de la tecnología y de estas plataformas virtuales nos acompañan en esta mañana. Tengan cada uno de ustedes el mejor de los días. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia universitaria organizada en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. No cabe duda que su presencia el día de hoy demuestra un compromiso firme con la dignidad de la persona humana, pero sobre todo con esos principios constitucionales a los cuales está llamada la Universidad de San Carlos, especialmente al de alcanzar la justicia social.
La trata de personas no es un problema lejano ni ajeno. Es una realidad devastadora que destruye vidas en silencio todos los días. Muchas veces las personas que sufren esta figura delictiva están muy cerca de nosotros y a menudo operan a la vista de todos, pero muchas veces oculta por la indiferencia o el desconocimiento que muchos ciudadanos tienen acerca de esta figura que lastimosamente se ha ido naturalizando dentro de los contextos sociales, pero sobre todo invisibilizando, que es lo que más preocupa. Por ello, el lema y el propósito que nos reúne esta mañana es muy claro para la Universidad de San Carlos de Guatemala y para las autoridades que nos acompañan en esta mañana. El fin de haber programado esta conferencia es visualizar, educar, pero sobre todo preparar a nuestros estudiantes para actuar en el marco de la prevención de este flagelo mundial. En esta batalla contra la trata de personas, las universidades no podemos ser simples espectadoras. Las instituciones de educación superior somos un faro de conocimiento, pero sobre todo un centro de transformación social. Nuestro papel siempre debe ser dado a la prevención del delito, es decir, que la preparación que nuestros estudiantes deben recibir, y en el caso específico de la carrera de criminología, es siempre a una política criminológica tendiente a la prevención del delito, porque este es un adelantamiento que el Estado hace para evitar que otras personas se conviertan en víctimas y que esa cifra estadística de casos esté en constante aumento. Es decir, que nuestra función como universidad siempre va a ser luchar por sostener ese discurso de la prevención del delito, que es el que evita que nuevos ciudadanos caigan en todas estas figuras. Tenemos la responsabilidad académica, también moral, de investigar las causas del delito. Hay que tomar en cuenta que la criminología, como parte de esas ciencias sociales de carácter de observación dentro de la sociedad, definitivamente el primer paso para poder establecer cómo se configuran estas nuevas formas delictivas dentro de la sociedad parte de una observación. Siempre les he dicho a los estudiantes de criminología que para ser un buen criminólogo se tiene que ser un buen observador social, porque esto nos va a permitir desde esa perspectiva, pues obviamente, establecer cuáles son las causas para poder hacer un diagnóstico científico que posteriormente nos permita proponer soluciones viables a todos estos problemas. La academia debe ser el escudo intelectual que identifique los factores de riesgo, pero que también proponga soluciones reales antes de que más personas caigan en estas redes de trata de personas. Sin embargo, los esfuerzos de la universidad no son suficientes. Si se quedan dentro de las aulas universitarias o simplemente a través de teorías escritas en las tesis de grado, de posgrado, es vital que toda la sociedad civil, las familias, las empresas, las comunidades, los grupos sociales, conozcan a fondo esta figura delictiva, ya que la ignorancia es el mejor aliado para los tratantes. Cuando la ciudadanía aprende a reconocer las señales de alerta, a desconfiar de ofertas de empleo falsas y denuncias y a denunciar situaciones sospechosas, desmantelamos el poder de estos criminales que están de día y de noche buscando nuevas víctimas. Una sociedad informada es una sociedad protegida.
Los invito a aprovechar al máximo los análisis, testimonios y herramientas que nuestra experta va a compartir el día de hoy, y que este encuentro no sea solo un evento académico, sino el catalizador de un compromiso permanente para erradicar esta nueva esclavitud de nuestro siglo. Antes de despedirme, pues quisiera valorar profundamente la función que hace la Dirección de Extensión Universitaria a través de la ingeniera Wendy López Dubón, pero sobre todo manifestar un total agradecimiento a la maestra Rocío Salazar, que está acá presente y que es la promotora de estas actividades, pero sobre todo quien es nuestro enlace con Naciones Unidas para poder llevar a cabo estas actividades tan importantes que dejan un fruto académico, pero sobre todo científico y preventivo muy profundo en nuestra comunidad universitaria. Así es que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas, y que esta mañana podamos aprender mucho a través de la sapiencia, la experiencia y el conocimiento de la experta que nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saravia, como bien lo dice, por esas palabras que esperamos sea de provecho para cada uno de los estudiantes y de cada una de las personas que están interesadas en un tema como el que vamos a tratar hoy. Agradecemos, como bien lo mencionaba, pues todos esos enlaces que nos permiten que se fusionen diferentes entidades para que llevemos a cabo estas conferencias y, por supuesto, que tratemos temas tan importantes y necesarios como el de hoy, sobre todo con un lema tan necesario: atrapados detrás de la estafa, y por supuesto dentro de esta misma campaña de Corazón Azul, que fomenta en todo el mundo esta sensibilización sobre la trata de personas y el impacto en los individuos y la sociedad. Recordemos que esta campaña de Corazón Azul fomenta la participación de los gobiernos, de la sociedad civil y del sector empresarial, así como de la ciudadanía, para inspirar acciones y ayudar a prevenir la trata de personas. Así que en este momento también vamos a conocer un poco de la hoja de vida de Cindy Cirey Osorto Velázquez, quien es nuestra conferencista en esta ocasión, para que ustedes conozcan un poco de esa trayectoria que ha tenido a lo largo de su carrera. Es abogada hondureña con mención honorífica cum laude por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México, también con mención honorífica. Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Honduras, y por supuesto acompañó su práctica con formación complementaria en pedagogía, litigio estratégico y alta formación en derechos humanos. Dentro de su trayectoria profesional es asesora de proyectos en Honduras para el Programa Global contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ha sido también docente de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Metropolitana de Honduras desde el 2024 a esta fecha, y por supuesto ha sido facilitadora del Diplomado en Movilidad Humana en la Universidad Metropolitana en Honduras también, así como experta nacional contra la trata de personas en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, abogada e investigadora en la Organización Internacional OPTIO, y por supuesto experta legal en Oficina Internacional de los Derechos del Niño, así como fue agente de proyectos en Abogados Sin Fronteras de Canadá y tutora del Diplomado Organización de Estados Iberoamericanos en El Salvador. Así también tiene varias publicaciones y ponencias relevantes. Es coautora del libro Bioderechos y Derechos Humanos en 2024, Investigación, Impacto de la Prisión Preventiva de Alini, Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, en un artículo El legado de Blanca Janet Cabas de Redes en 2016, y ha sido ponente en foros académicos y de la Escuela de Investigación Criminal también. Así que nosotros le damos la cordial bienvenida. Esto es un resumen de su
larga hoja de vida. Esperamos que ustedes aprovechen al máximo el tiempo para compartir con ella, y si tienen también comentarios o dudas, pueden realizarlo a través del chat, del cual ya agradecemos que ustedes estén, por supuesto, trabajando con nosotros de manera activa dentro de ese chat. Así que le damos la más cordial bienvenida a la doctora y la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias desde ya por compartir todos esos conocimientos con nosotros. Bienvenida. Hola, solo quiero que me confirmen si me escuchan bien. Perfectamente, estamos ahí. Perfecto. Bueno, gracias por esa pues tan excelente presentación, y por supuesto, aunque sea a la distancia, también una calurosa bienvenida que me han dado pues desde Guatemala. Bueno, ya dijeron mi nombre y prácticamente pues también yo hago como alusión, ¿no?, de las palabras pues que han manifestado las personas que estuvieron en este acto de inauguración. Así que agradezco particularmente pues el espacio que nos ha proporcionado la Universidad San Carlos de Guatemala, pues digamos a la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito. Y bueno, es un gusto estar aquí especialmente con ustedes, ¿no?, en una fecha pues tan importante como es el 30 de julio, en la que pues como ya lo han referido las personas que estuvieron antes que mí, en la que el mundo pues conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, ¿no?, que es una fecha que se viene conmemorando por la UNODC desde el año 2009. Sin embargo, o sea, si bien esta fecha se conmemora cada 30 de julio, creo que también es como poder identificar y reflexionar en estos espacios académicos, que es un recordatorio constante, ¿no?, de que como sociedad, o sea, seguimos fallándole a las personas sobrevivientes cada 30 de julio, ¿no? Entonces creo que si bien se conmemora cada 30 de julio, pues en el resto del año tenemos que seguir, ¿no?, en esta lucha constante, porque las respuestas cada vez sean más acordes a las necesidades pues que tienen las sobrevivientes. Bueno, particularmente, pues también quisiera agradecer, porque sé que detrás de un evento como este hay muchísima organización, así que no quisiera como quizás hacer alusión a algunos nombres y que por ahí se me quedaran otros. Sin embargo, pues de manera general extiendo pues el agradecimiento desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a cada una de las personas que han estado pues detrás de este importante evento. Bueno, vamos a continuar. Comentarles que, digamos, cuando me invitaron como a dar como esta conferencia, pues sí me comentaron como el perfil, digamos, de las personas que iban a estar conectadas, que particularmente pues la invitación era abierta. Sabemos que hay personas pues de la carrera de criminalística y criminología que están conectadas. Sin embargo, pues también quiero tomarme el tiempo, porque sé que hay colegas, hay autoridades pues también de Guatemala, porque me han inscrito por aparte, entonces también extenderles un saludo. Por ahí también sé que hay algunas personas sobrevivientes, entonces pues también para que les abracemos a la distancia, pues también desde este espacio, ¿no?, que prácticamente pues por ellos y para ellas creo que debemos trabajar, ¿no?, para mejorar las respuestas y los sistemas de justicia que todavía siguen fallando. Bueno, básicamente digamos que lo que hoy les traigo es una invitación, así como lo dice pues digamos como la conferencia, de pasar, o sea, de esa sensibilización que sí la necesitamos todos en el marco de nuestro actuar y de nuestro rol que tengamos institucional, académico o organizacional, pero que lo hagamos, o sea, pasar de esa sensibilización a la acción, ¿no?, contra la trata de personas. Y prácticamente pues mi presentación yo la voy a como a dividir como en 3 momentos. El primero, que es como entender qué es la trata de personas y por qué es tan importante prevenirla, así como lo referenciaron anteriormente. Segundo, o sea, que podamos también mirar qué nos dicen los datos globales y regionales de cómo está, digamos, qué mirada regional hay, digamos, sobre este fenómeno, particularmente en lo que es pues Centroamérica. Y tercero, también reconocer que las víctimas y sobrevivientes, la academia, el sistema de justicia, pues son elementos, o sea, que son necesarios al momento de proporcionar una respuesta, digamos, a lo que son pues las víctimas. Así como me voy a tomar solo unos minutos para hacer un poquito, digamos, alusión de por qué justo este año, digamos, Naciones Unidas ha tenido a bien, digamos, colocar este lema que es Atrapados tras la estafa.
Pues decirles que nuestra oficina, o sea, cada 2 años emite lo que es un reporte global, que dicho sea de paso, pues este reporte global también ha sido compartido con las colegas de la, de la universidad para que ustedes también lo puedan descargar. Este reporte global, digamos, el último que se emitió fue el del 2024. Ya está como quien dice en miras de que se pueda publicar el reporte global, pues que sería el del 2026, ¿no? El de este año. Sin embargo, este reporte global, pues el del 2024 recogió aproximadamente 156 respuestas, quiero decir, información de 156 países que han ratificado lo que es pues el protocolo de Palermo. Cada año, digamos que nosotros tratamos como de poner en el centro énfasis o traer, digamos, como a la reflexión un tema en particular que de las cifras, de los datos regionales podamos ver, o sea, que quizás las modalidades, los flujos estén cambiando, digamos, a nivel de la región. Y justo, digamos, el lema de este año, o sea, de Atrapados tras la estafa, comentarles que hace algunos años pues se empezó a ver que en el sudeste asiático había muchas personas que están siendo, digamos, víctimas de la criminalidad forzada para cometer estafas en línea. Esto, si bien empezó como en el sudeste asiático, lo que nos están diciendo, digamos, como las cifras regionales, es que, digamos, es un fenómeno no delictivo que, como ustedes saben, pues va mutando y también, o sea, va traspasando fronteras. Lo que hemos estado viendo, digamos, y mapeando, pues es que ya no es algo, digamos, no es una dinámica que únicamente, pues, está en el sudeste asiático, sino que también, digamos, que ha venido, pues, avanzando, digamos, hacia países también de América Latina. Es por ello, pues, que digamos que se ha tenido a bien, o sea, que este sea como el lema de este año y particularmente, digamos, nosotros como oficina, pues también justo este año iniciamos un proyecto, por decirlo así como piloto, que está enfocado justo también en poder identificar víctimas de criminalidad forzada, digamos, o sea, que están siendo, digamos, precisamente obligadas, ¿no?, a cometer estafas en línea. Hay 3 países, los cuales, digamos, que actualmente son parte de este proyecto y casualmente, o sea, déjenme decirles que Guatemala es uno de esos. A nivel de Centroamérica, solo Guatemala es uno de los proyectos beneficiarios y todo esto pues también tiene que ver por el número, digamos, de estafas en línea, o sea, que se están detectando como, digamos, a nivel nacional. Esto, o sea, lo que nosotros estamos viendo es que obviamente, pues digamos que la estafa es un delito pues de orden patrimonial, sin embargo, o sea, todavía no se ha hecho como ese cruce de información, ¿no?, de cuántas personas que están siendo víctimas de estafa pueden estar siendo, digamos, quizás estafadas por personas que también están siendo explotadas por redes de trata de personas. Entonces es ahí, digamos, donde pues nosotros estamos acompañando tanto al Estado de Guatemala, también México está, digamos, dentro de este proyecto y Perú. Quizás adelantarles, o sea, como les digo, el proyecto inició prácticamente el año pasado, pero este año es donde se han empezado a implementar actividades propiamente y, digamos, donde se han identificado propiamente, digamos, como casos ya muy establecidos es en Perú. O sea, víctimas peruanas que han sido llevadas, digamos, a Camboya y viceversa. También víctimas de Camboya que han sido, digamos, explotadas, prácticamente las tienen en una especie como de call center y ahí, digamos, están pues en condiciones pues bastante deplorables, ¿no? Y que son, digamos, obligadas como a cometer este tipo de estafas. Sobre este tema hay mucho que hablar, sin embargo, pues yo solo quería como poner como énfasis, ¿no? Justo porque, digamos, para nosotros como Naciones Unidas es este año, este es el lema, ¿no? O sea, precisamente por todo este antecedente que les estoy diciendo y bueno, particularmente, digamos, que México, creo que ustedes también desde Guatemala conocen muy de cerca, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con criminalidad organizada y bueno, particularmente, pues digamos que estamos trabajando en lo que es el estado de Jalisco, donde también se han identificado, pues, lastimosamente, varias situaciones, o sea, muy vinculados a lo que les acabo de mencionar. Bien, yo les mencioné que, digamos, como parte de la presentación, pues quiero como abordar de manera general qué es la trata de personas, porque, digamos, o sea, mi presentación es más que todo, o sea, hablar de temas de sensibilización, prevención y qué podemos hacer, ¿no?, frente a esto para actuar contra la trata de personas.
Por lo tanto, digamos que no es como una clase, o sea, para hablarles de los elementos del delito de trata de personas, porque creo que eso, pues, si me invitan en otra conferencia, con gusto lo puedo desarrollar, porque prácticamente, digamos que tenemos el marco, pues, internacional, que es el protocolo, pues, de Palermo, que básicamente es el protocolo, pues, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. Y yo, digamos, cuando yo refiero, digamos, el protocolo de Palermo como este referente internacional, siempre me gusta como hacer énfasis, o sea, porque hay un contexto histórico que no podemos olvidar de por qué precisamente, digamos, este protocolo de Palermo se le agregó como esa colita de que pueda ser enfocado especialmente en mujeres y niñas. Y creo que esto lo vamos a ir como viendo a medida que veamos las cifras globales. Si bien el protocolo de Palermo, digamos que fue adoptado en resolución por la Asamblea de Naciones Unidas en el 2000, o sea, al 2026 que estamos, todavía digamos que las cifras y esos contextos de discriminación histórica que hemos tenido las mujeres y las niñas y que siguen teniendo otros grupos, digamos que todavía es palpable, no quiere decir que todavía, digamos, estamos en deuda con estas poblaciones. Pero, digamos, ¿qué es la trata de personas? Bueno, básicamente, digamos que el protocolo internacional o el marco jurídico, o sea, del cual los estados debieran tomar, digamos, como la pauta para poder tipificar a nivel interno el delito como tal, pues digamos que el protocolo establece los elementos mínimos. Decirles que digamos que se establecen 3 elementos, el acto, y pues no sé si por ahí ustedes también han escuchado, porque es como muy frecuente que se le diga verbos rectores, pero básicamente, digamos, es la acción que comete el sujeto activo que realiza, digamos, la conducta, y esta pues por lo menos mínimamente en el protocolo de Palermo vamos a encontrar de 5 acciones que exige, digamos, como de esa conducta, que es una captación, el transporte, traslado, alojamiento y recepción. Les menciono que el protocolo establece el estándar mínimo. ¿Y por qué digo mínimo? Porque, digamos, de lo que nosotros hemos podido como analizar, digamos, de los marcos normativos a nivel de la región, hemos visto, o sea, de manera positiva que muchos de los estados, pues, han avanzado e inclusive atendiendo, digamos, como a los contextos nacionales y locales del propio fenómeno, han incorporado otros actos, digamos, dentro de estas acciones que pueden ser cometidas por el sujeto activo y que igual, digamos, están abarcadas como dentro de esa conducta típica del delito. En el caso de los medios, pues digamos, una vez que esa persona comete como esa acción o esa conducta, bajo qué medio lo hace, ¿no? Entonces, digamos que el protocolo pues también establece unos medios, o sea, mínimos, que deben, digamos, por lo menos establecerse en un tipo penal. Y bueno, aquí habla de la amenaza, la fuerza, la coerción, el engaño, el abuso de poder o de vulnerabilidad. Aquí me quisiera detener en algo, o sea, porque digamos que así como el derecho, o sea, va evolucionando en función, digamos, como de los cambios emergentes que tenemos las sociedades y que debemos irnos adaptando, pues no es tan distinto, digamos, a nivel internacional. A nivel internacional debemos entender, o sea, que también lo que son estos instrumentos jurídicos internacionales se enmarcan en un contexto en particular. ¿Y a qué me refiero? Porque en el 2000, cuando se creó el protocolo de Palermo, pues digamos que las formas o los medios más visibles en el cual, digamos, se utilizaban para poder, digamos, explotar a las víctimas de trata, estaban, digamos, trascendían por una cuestión, pues, de medios físicos como tal, ¿no? Sin embargo, ahora, pues, digamos que nosotros incluso tratamos como de no hacer uso, pues, de imágenes donde se visibilicen personas con cadenas, porque cada vez más, digamos, vemos, o sea, que no hay cadenas físicas, no hay puertas cerradas, sino que más bien, o sea, viene siendo tal situación de vulnerabilidad que no le permite a esa persona salir de esa condición de explotación, ¿no? Y que eso no quiere decir que tampoco sea consentida. Entonces es también como poder quitar, pues, digamos, este imaginario que tenemos, digamos, sobre la trata de personas y de cómo las personas, pues, digamos, ejercen este tipo de explotación. Entonces cada vez más, digamos, vamos a encontrar víctimas que quizás no siempre se ha recurrido a la amenaza o a la fuerza, sin embargo sí al engaño o al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad propiamente que la víctima pueda tener, y que esto, digamos, genere las condiciones propicias precisamente pues para que esa persona, ese tratante o esa red criminal precisamente pues pueda, digamos, utilizarlo y explotarlo en sus distintas modalidades.
Asimismo, digamos, dentro del protocolo se establecen, digamos, lo que son algunos fines, o sea, que vendría siendo como el acto último de para qué, digamos, o sea, con qué fin yo quiero explotar a esa persona. El protocolo pues ha establecido la explotación sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud, la extracción de órganos y habla como también de otras actividades, como por decirlo así, dejando prácticamente como una cláusula abierta. Aquí quizás solo dar como un dato, porque pues digamos, en Guatemala es uno de los países que consideraría que tiene como más modalidades o finalidades de la trata de personas, por lo menos de los análisis que nosotros hemos hecho. Guatemala tiene 16 modalidades, digamos, de trata de personas. Entonces, pues digamos, por eso les decía, el protocolo establece pues un estándar mínimo en el cual los países deben de cumplir. Sin embargo, esto no limita, o sea, que si en el marco de la protección de la persona humana se requiere, digamos, como poder ampliar, esto se puede realizar. Y como les digo, o sea, Guatemala tiene incluso pues 16 medios, algunos incluso, o sea, que no se describen propiamente en el protocolo, pero creo yo, o sea, que en su momento, pues el legislador en Guatemala, por alguna razón, consideraría yo, pues que tomó a bien, digamos, incluirlos. Asimismo, pues digamos, lo que son los actos en la mayoría de países se han incluido más. Por ejemplo, pues en Honduras tenemos algunos otros acciones o verbos rectores que van más allá de lo que establece el protocolo. Les diría que con el caso de los medios, casi siempre son como muy taxativos, digamos, de lo que son como muy, por decirlo así, copy-paste de lo que está, digamos, en el protocolo propiamente. Aquí, digamos, ¿por qué es importante prevenir, digamos, o sea, lo que es el delito de trata de personas? Bueno, aquí yo coloqué como en tres consideraciones que me gustaría como ahondar. Bueno, creo que todos hemos escuchado pues que es un delito grave y una violación pues que afecta, digamos, múltiples derechos humanos. Incluso pues la trata de personas se le considera o se le denomina un delito pluriofensivo, ¿no? Puesto pues que digamos que abarca una serie pues de bienes jurídicos protegidos por el Estado. Pero no solo eso, o sea, que digamos que la gravedad de este delito también es necesario, o sea, poder entender que afecta de manera diferenciada a distintos grupos y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Prácticamente, pues ya lo vamos a ver como más adelante, o sea, de que la trata de personas a nivel mundial es uno pues de los delitos más lucrativos, digamos, y más rentables para las redes y las estructuras criminales, ¿no? Pues hasta hace algunos años venía siendo el tercer delito más lucrativo, ¿no? Pues digamos por debajo de tráfico de armas y tráfico de drogas. No obstante, pues sabemos que muchas de las víctimas pues también, digamos, convergen, ¿no? Otro tipo de delitos que pueden ser conexos a la propia explotación de la persona, pues porque también muchas víctimas, digamos que en el marco de su propia explotación pueden también, digamos, ser obligadas a realizar otro tipo de actividades ilícitas también como venta de droga o microtráfico, entre otro tipo de delitos. Otra de las cuestiones también, digamos que, o sea, aparte de esto que yo les digo, o sea, de que afecta de manera diferenciada, y esto es algo, o sea, que debemos como entender de que por eso, digamos, las finalidades de la trata de personas, o sea, impactan de una manera distinta, y eso lo vamos a ver como con los datos, las respuestas también debieran adaptarse de esa manera diferenciada conforme a las finalidades, digamos, de las cuales nosotros estamos identificando. Por otra parte, pues como lo vimos anteriormente, lo que es, digamos, uno de los medios más utilizados que hoy podemos ver y que es palpable es la utilización pues de una situación de poder por parte pues de la persona tratante, o también digamos como el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que particularmente pues es importante prevenirla porque pues estos contextos digamos que son estructurales, ¿no? En nuestros entornos, en nuestros países por situaciones de pobreza, entre otros contextos sociales, incluso pues digamos a veces hasta geopolíticos y bueno.
Pues digamos que todo esto, digamos, al final son cuestiones estructurales que no los podemos ver de manera aislada. O sea, las vulnerabilidades que les atraviesan a las víctimas de trata, si no las atacamos de manera estructural y si no las prevenimos, pues digamos que vamos a seguir repitiendo prácticamente los patrones y van a seguir, digamos, intrínsecas en lo que son, digamos, cayendo en las redes de trata y de trata de personas. Otra de las cosas también, digamos, es que dentro de las obligaciones internacionales, o sea, que adquieren los estados, digamos, frente, digamos, a lo que es el protocolo de Palermo, el protocolo de Palermo, pues mencionarles que prácticamente establece como 4 ejes principales y hace mucho tiempo incluso se hablaba como de las 4P que tenía el protocolo de Palermo, que básicamente, pues, el protocolo de Palermo se divide, digamos, y el primer eje, o sea, que debe abordar, digamos, los estados al momento de adoptar, es justo la prevención, ¿no? Que también hacía pues mención una de las personas pues que dio palabras de bienvenida. Y es justo eso, porque esa es la primera obligación, o sea, que deben de tener, digamos, como los estados, no poder prevenir, porque pues no deberíamos como digamos de responder de manera reactiva cuando ya tenemos víctimas, sino precisamente pues trabajar en la prevención. Y aquí me gustaría, o sea, quizás también como hacerles referencia de que hace algunos años, pues digamos nosotros, bueno, de hecho el año pasado nosotros publicamos una guía de actuación regional para dar una respuesta coordinada frente a la trata de personas. Esta fue, digamos, un proyecto que nosotros trabajamos con el BID. Se desarrollaron prácticamente 5 guías, una guía introductoria y una guía pues enfocada en la prevención, en investigación, en asistencia y protección y en la cooperación. Les menciono esto porque algo, digamos, que una de las iniciativas que tenía la guía, aparte de lo que el nombre dice, ¿no? Que es precisamente, o sea, que las guías pudieran ser, ¿no? Una orientación, digamos, para dar una respuesta coordinada frente a la trata de personas en cada uno de estos ejes, es que nosotros, el proyecto pues abarcaba, digamos, lo que era América Latina y el Caribe. Entonces, como parte de la metodología para la construcción de las guías, nosotros, digamos que solicitamos a cada uno de los países que nos compartieran todos los documentos que habían, digamos, realizado hasta ese momento para hacer frente a la trata de personas, ya sea en temas de prevención, de investigación, de protección y de cooperación internacional. Esto, pues digamos que al final nosotros recogimos en ese proyecto 189 documentos que nos compartieron los países. Son 17 países los que formaron parte, digamos, como de este proyecto. ¿Y qué fue lo que nosotros nos encontramos? Al momento que sistematizamos, digamos, todos estos 189 documentos, o sea, lastimosamente, o sea, si ustedes ven la guía de investigación, es la guía más grande que se tiene. Y creo que eso dice mucho y refleja mucho del sistema de justicia que tenemos, ¿no? Y de cómo también se estructura el Estado para hacer frente, digamos, a este tipo de delitos. Justo, digamos, las guías también recogen lo que son buenas prácticas de todos los países. Entonces ahí ustedes van a encontrar prácticas de Guatemala, de Honduras, casi de todos los países. Nosotros tratamos de que hubiera representatividad, ¿no? Y también destacar, digamos, como estos aspectos positivos de donde los estados, pues también, digamos, que han hecho frente, ¿no? Para combatir y para avanzar, digamos, como en este tipo de delitos. Pero una de las cosas, o sea, que ustedes no se imaginan lo que costó construir la guía de prevención. ¿Y por qué digo costó? Porque casi no encontrábamos, digamos, muchas prácticas que los estados hubieran adaptado. Tenían un sinfín de documentos enfocados en investigación. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo esto? O sea, que seguimos siendo reactivos. O sea, llega una víctima o se identifica una víctima y entonces ahí el sistema reacciona, pero no reacciona antes. Y creo que ese sí es como un llamado, o sea, de atención que nosotros también nos quedamos como pensando, porque la guía de prevención costó muchísimo poder encontrar buenas prácticas. Sin embargo, como les digo, en investigación y persecución penal y judicialización, o sea, es de las más grandes que hay de la guía. Fue de hecho la guía más grande porque ahí había, por decirlo así, incluso tuvimos como que dejar de lado algunas buenas prácticas porque no podíamos agregar tantas. Y no digo que esté malo, o sea, tampoco quiero como que piensen que lo veo como malo, no, lo veo también positivo, pero creo que justo pues en la prevención es también donde debemos como de seguir apuntándole. Aquí, digamos, como parte de este reporte global, pues que nosotros hacemos cada 2 años, aquí les muestro, digamos, como una gráfica del 2000, pues prácticamente entre el 2022 y 2024.
Mencionarles que para que podamos entender la gráfica les voy a dar como un poco de contexto. Aquí se hace una comparación entre lo que fue el reporte global del 2020 y el reporte global del 2024. El reporte global del 2020 pues prácticamente digamos que abarca lo que es información que los estados proporcionaron pues también digamos durante la pandemia, y sabemos todo lo que ocurrió, ¿no?, durante la pandemia, que pues que también los sistemas de justicia pues se vieron afectados, bueno, en sí no solo el sistema de justicia, pero mucho del estado se vio afectado por las medidas restrictivas y sanitarias que trajo consigo pues lo que fue la pandemia de la COVID-19. Entonces digamos que en esa fecha cuando se da digamos el reporte global del 2022, pues sí vimos como, digamos, como que la detección de casos pues bajó. Se entendía que, digamos, claro, que atendía justo a este contexto. Sin embargo, parte, digamos, del análisis que se hace como en este reporte global es que no es que, digamos, que las víctimas, o sea, que se haya dejado de explotar víctimas, ¿no? O sea, por la pandemia. Simplemente, pues, que digamos que los medios, o sea, o la forma o los lugares donde las víctimas eran explotadas, pues, digamos que simplemente, pues, fueron trasladados a otros lugares. Sabemos que quizá ya no iban a ser explotadas, pues, por decirlo así, en lugares de masajes, en bares, en hoteles, en restaurantes, porque estos estaban cerrados. Pero digamos que los lugares de explotación pues fueron trasladados quizás a Airbnb, a otro tipo de sitios, pues que digamos que todavía pues seguían como ofreciendo servicios, ¿no? Y eso es como, digamos, una de los retos que trajo también la pandemia de la COVID-19, porque se detectaron menos víctimas, pero esto no implica que dejaron de haber víctimas, sino pues que digamos que no pudimos pues quizás reaccionar de manera como pronta y efectiva, ¿no? Pues también para hacer frente, digamos, a todo lo de la pandemia de la COVID-19. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió, pues digamos, posterior a la pandemia con el otro informe global que se tiene, que es el último que les digo, que ese igual yo lo compartí, que prácticamente pues se da, digamos, como un repunte en lo que es la identificación de las víctimas, y prácticamente, o sea, lo que nos dice es que, digamos, del 2020 al 2022, pues prácticamente un 25%, aumentó un 25% de la identificación pues de víctimas de trata de personas. Aquí, digamos, hay un tema también como importante, y es que, digamos, dentro de las finalidades de trata de personas, pues a nivel global, y sí lo quiero dejar como claro, a nivel global, digamos que la finalidad como más prevalente, o sea, que destaca el informe, es que el trabajo con fines, que la trata con fines de trabajo forzado, pues ha aumentado, y de hecho, digamos, se ha repuntado por sobre, digamos, lo que es la trata con fines de explotación sexual. Eso lo quiero dejar claro porque este es el reporte a nivel global. Las cifras a nivel de Centroamérica, pues digamos que siguen siendo pues la explotación sexual como una de las finalidades más recurrentes y más prevalentes, ¿no?, para nuestra región. Otra de las cosas, pues digamos que pues hubo como una justicia penal, pues digamos que se vio como ralentizada, digamos, por todo este tema, y pues digamos que las investigaciones y las condenas, pues digamos que no crecieron, por decirlo así, al mismo ritmo de la detección de las víctimas. Las mujeres y las niñas, pues este sí es como un dato global, pues siguen siendo, digamos, como la mayoría de víctimas, ¿no?, a nivel global, y creo que por eso aquí traigo como de nuevo, o sea, que por eso es que el protocolo justamente, pues por todos estos contextos que se dio en el marco de la creación del instrumento internacional, pues tiene un sentido, ¿no? O sea, de que también que se haga especial énfasis en mujeres y niñas. Y como les digo, o sea, el dato global sigue demostrando, o sea, que siguen siendo mujeres y niñas a las que se impacta en mayor medida, digamos, este tipo de delitos. Porque prácticamente, pues, digamos, el reporte nos habla que el 61% de las víctimas detectadas a nivel mundial, pues, digamos, es un dato que corresponde a mujeres y a las niñas. Bueno, aquí, digamos, esto creo que ya se los mencioné, así que me lo voy a pasar rapidito, pero bueno, básicamente así se ve como, digamos, como el reporte global que nosotros emitimos cada año. Y aquí solo quisiera como mencionarles un dato que, bueno, creo que ustedes juzgarán desde donde estén, si consideran, o sea, porque el número de víctimas, digamos, que establece, o sea, que determina el reporte global es, digamos, nada más 5.700 víctimas detectadas. O sea, pareciera un número grande, pero si vemos que es un reporte de 156 países, o sea, creo que hay un subregistro de víctimas bastante grande, ¿no?, que todavía, digamos, no se reflejan. Y este reporte global, pues digamos que prácticamente, o sea, es de la información oficial,
que nos trasladan, digamos, como los enlaces a nivel país, ¿no? Aquí, bueno, básicamente creo que ya lo referencié, que prácticamente, digamos, ¿quiénes son las víctimas? Pues las víctimas en su mayoría, pues son niñas, niños y adolescentes, y por otra parte, pues digamos, las mujeres, ¿no? Que digamos que son como las que tienen como ese número tan grande. Entre, digamos, como, bueno, de este lado igual ustedes pueden ver donde está como el circulito que dice 2024, que dice víctimas detectadas por sexo. Aquí hay otra situación que quizás pues solo lo voy a como a mencionar. Sabemos, digamos, incluso si ustedes leen el reporte global, creo que también pudiesen como quizás pensar que el reporte global, hay variables que todavía no se recogen en el reporte global, o sea, todavía sigue siendo un poco difícil y limitado, digamos, poder identificar o poder plasmar, digamos, como algunos grupos o personas en situación de vulnerabilidad, como personas LGBTIQ+, personas pues que pertenecen, digamos, a pueblos originarios, y entre otros, ¿no? Personas con discapacidad. Y bueno, esto, digamos, porque hay variables que quizás no se van a encontrar, porque justo como les digo, o sea, los datos que se recogen son, digamos, los datos oficiales que pasan, pues, los gobiernos, ¿no? Prácticamente para que se pueda hacer, digamos, esta información. Y esto a lo que nos lleva es que, pues, todavía, digamos, también a nivel de prevención e identificación, pues, no se siguen trabajando, digamos, lo que son las variables para poder, digamos, también hacer este registro de datos que nos va, digamos, a más adelante, pues, digamos, también a poder tener, digamos, que a través de los registros y los datos que podamos tener, que se puedan, digamos, generar unas propuestas políticas que sean como más acordes, digamos, de acuerdo a la población que estamos identificando. Entonces, seguimos como también reproduciendo variables que pues donde hay otras categorías que se quedan por fuera. Sin embargo, pues como les digo, prácticamente el reporte sí es como muy indicativo de quiénes son, digamos, como el perfil de las personas víctimas mayoritariamente. Digamos, como es la cifra, por decirlo así, propiamente, digamos, bueno, aquí yo le puse perfil de las víctimas en América Latina y el Caribe, pero está como malo porque es particularmente en Centroamérica. Y aquí, digamos, si ustedes se fijan, pues entre mujeres y niñas, si sumamos 49 y 23%, pues estamos hablando que el 62% de las víctimas, digamos, en nuestra región, pues está representada mayoritariamente por mujeres, ¿no? Los hombres, y bueno, ¿y cuál es como la finalidad, digamos, que impacta? Pues ya les había mencionado que prácticamente, pues digamos, es la explotación sexual la que sigue siendo prevalente, pues en nuestra región centroamericana. Y creo que eso, pues digamos, de los que están conectados y que trabajan, digamos, quizás muy de cerca con la temática, si revisan como el Informe Nacional contra la Trata de Personas, pues que emite la SBET, o digamos en el caso pues de nosotros acá en Honduras de CICES, se van a dar cuenta, o sea, que esta cifra global no es ajena, digamos, a la cifra nacional, o sea, más que la cifra, quiero decir, la tendencia a nivel de la región no es ajena, digamos, como a la tendencia nacional que se reflejan en los informes nacionales, porque, pues, digamos, para el caso de Honduras también sigue siendo como más prevalente la explotación sexual, ¿no? Y en el caso de Guatemala, pues, digamos que también, pues, con, digamos, el aspecto positivo que hemos visto que dentro, pues, de las primeras 3 finalidades que se han empezado, que están como, que se han empezado como a identificar, ahora, pues, digamos que también está el trabajo forzado y también está, digamos, el tema de lo que es, digamos, temas, digamos, como para actividades delictivas o la utilización de niños y niños para actividades delictivas. Entonces, que es otra de las finalidades que también hemos visto que se han empezado como a detectar. Aquí, bueno, esto creo que ya se los había mencionado, que prácticamente pues esta es como la cifra global, ¿no? O sea, de que el trabajo forzado por primera vez, pues digamos que a nivel global se repunta sobre lo que es la explotación sexual, donde pues tenemos que el 47% de los casos corresponde, digamos, a trabajo forzado. Pues del prácticamente del reporte del 2020 al del 2022, pues hubo un aumento pues del 25%. Sin embargo, creo que un dato que también es como alarmante es que, digamos, en el reporte UNODC del 2024 se reporta también, o sea, que hubo un aumento, digamos, del 31% de víctimas niñas, niños, pues en comparación con el 2019. Entonces, 31% es una cifra considerablemente, pues, diría como elevada, ¿no?
Esta es una gráfica que, bueno, creo que nos sirve bastante como también para identificar de qué manera, pues digamos, estamos como respondiendo, ¿no? Pues justo como a todos estos datos y estas cifras que les acabo de mostrar. En cuanto a la detección de casos, aquí pues, ¿qué es lo que yo quiero visualizarles con la gráfica? Bueno, prácticamente, como les decía, del 2020, pues al 2022, si ustedes se fijan, pues prácticamente a nivel global, lo que nos dice la gráfica es que hubo un aumento, ¿no?, en la detección de casos, y justo por todo lo que ya mencionábamos del contexto de la pandemia de la COVID-19. En Sudamérica, si ustedes se fijan, pues también, ¿no?, del 2019 a 2020 hubo un incremento prácticamente del 7%, o sea, de víctimas detectadas entre estas dos fechas, digamos que entre estos dos reportes globales. Sin embargo, o sea, ¿en qué ha pasado, digamos, en nuestra región, en Centroamérica y el Caribe? Si ustedes se fijan, pues prácticamente, o sea, no ha habido, digamos, un incremento en la detección de casos. Entonces, prácticamente, si se fijan del 2020, pues prácticamente, o sea, al 2022, la cifra pues no ha aumentado, a diferencia, digamos, de lo que sucedió en Sudamérica y de la tendencia global que nos habla que hubo un 25% pues de mayor detección de casos. Pero eso pues es global, pero si vemos como la cifra a nivel regional, en nuestra región, pues digamos que todavía no hemos como podido equiparar pues ese repunte después de la pandemia para lo que es la detección de casos. Y bueno, esto es parte de lo que yo ya les mencionaba, que aquí pueden ver, digamos, cómo pues la finalidad, digamos, de explotación sexual es la más prevalente en la región, ¿no?, que es prácticamente el 62%, seguida pues del trabajo forzado, y en esta pues digamos que son otras formas mixtas de explotación, que el informe pues recoge estas otras formas mixtas de explotación, donde pues digamos que una persona puede ser, digamos, víctima pues de más de una forma de explotación. Entonces se recoge de esa manera pues digamos como en el informe global. Aquí quizás no se nota tanto, y lo siento, porque en el mapita, digamos, lo que yo quería ubicarles era que pudiésemos ver, pues digamos, dónde se ven identificadas, digamos, como mayoritariamente, pues víctimas de explotación sexual, víctimas de trabajo forzado y de estas otras formas de explotación. Creo que casi no se alcanza a ver, pero igual yo compartí la presentación, así que después ustedes lo pueden ver como más a detalle. Y aquí, ¿qué es lo que nos reporta como este mapa global? Que igual, digamos, está dentro pues del reporte global. Si ustedes se fijan, pues todas las personitas, por decirlo así, que están, digamos, en color como rosado, pues representan, digamos, como las víctimas de explotación sexual. Y si ustedes se fijan, pues en lo que es Centroamérica y el Caribe, pues ahí, digamos, tenemos pues prácticamente la región solo con, mayoritariamente, ¿no?, con este tipo de víctimas. Hacia el Norteamérica también, hacia Sudamérica pues ya encontramos, digamos, como de ambos, ¿no? Y así, digamos, como que el mapa se va pintando, por decirlo así, o se va colocando pues en la medida en la que son más prevalentes, pues digamos, unas finalidades que otras. Una de las cosas también, digamos, como que destaca este informe, y que pues que no quería como dejar pasar justo por el lema, ¿no?, que se tiene para este año, que es Atrapados detrás de la estafa, y donde pues mayoritariamente se han identificado que son pues estructuras criminales o grupos organizados pues que están detrás, digamos, como les digo, de esta criminalidad forzada para que personas puedan cometer estafas en línea. Es que el reporte global, pues digamos que también nos habla que de todos los casos judicializados, digamos, o sea, de que reportaron los países miembros, que son esos 56 que yo les mencioné, que nos proporcionaron información, pues prácticamente el 76%, digamos, corresponde a estructuras criminales. O sea, que las víctimas están siendo explotadas mayoritariamente por estructuras criminales, el 76%. Y solo, digamos, un 24%, pues digamos, como por pues lo que serían personas tratantes ya de manera más individual. Una de las cuestiones también, digamos, que quisiera como referir es que esto es como bastante importante, porque a nivel, digamos, como de
pues digamos en varios países, para no colocar como algunos países en particular, pero hay como una deuda también, digamos, en el tema de la reparación del daño a las víctimas de trata. O sea, porque producto de la explotación, pues digamos que estas estructuras criminales o las personas que igual que las someten a algún tipo de explotación, lucran, ¿no? Y a partir pues de ese lucro precisamente pues generan ganancias, generan patrimonio. ¿Y qué sucede? O sea, al final la víctima, o sea, no obtiene ningún tipo de reparación, resarcimiento ni medida pues compensatoria sobre todo este daño que fue causado. Y aún así sabemos pues que ningún tipo pues de reparación pues va a poder resarcir por completo ese daño, ¿no? Ni va a poder restituir, digamos, al escenario anterior antes de que fuese víctima la persona. Sin embargo, pues digamos como parte del sistema de justicia pues y que también lo establece el protocolo, es que no solo se debe como prevenir, identificar, dar como esta asistencia y protección, sino que también, o sea, se establece, digamos, que las víctimas pudiesen, digamos, tener como una reparación, ¿no? Después, por decirlo así, pues lastimosamente de todo este daño causado. Y aquí, digamos, o sea, lo que hemos estado identificando es que prácticamente, digamos, no hay muchos países que hayan avanzado, digamos, en temas de la reparación del daño, ¿no? A las víctimas de trata de personas. Aquí sí quiero reconocer de manera particular que en Guatemala, pues, digamos, son un referente incluso a nivel de la región porque, pues, crearon, ¿no?, juzgados especializados contra la trata de personas, si no me equivoco, a partir del año 2018, y eso pues digamos que ha configurado o ha constituido pues que sí se den, digamos, sentencias pues con medidas de reparación, y de hecho pues hemos tenido incluso juezas de estos juzgados y tribunales especializados, ¿no? También, digamos, en otros países para este intercambio de experiencia y que puedan empezar, pues, como también a compartir estas buenas prácticas, digamos, de cómo el Estado guatemalteco ha avanzado, digamos, en este tema y que, como les digo, juzgados especializados, digamos, en la materia en particular, hasta el momento solo lo tiene Guatemala. Entonces, por eso, pues, digamos que es un referente, ¿no?, a nivel de la región. Y dicho sea de paso, incluso pues hace como 2 años desde la oficina pues también hicimos un informe balance que se le denominó informe balance sobre la justicia especializada en Guatemala. Yo tuve la oportunidad de hecho de participar en este informe y nos reunimos con diferentes autoridades del sistema de justicia, ¿no? Porque pues digamos que también nos preguntábamos, o sea, ¿quiénes forman parte de este sistema de justicia especializado? Porque en algún momento, o sea, se nos había como encargado la misión de que hiciéramos como un informe balance sobre la jurisdicción especializada, pero creo yo, o sea, que reducir, digamos, o sea, como la respuesta a una jurisdicción, a una sentencia, o sea, nosotros quisimos como ampliar, ¿no? Y ver, digamos, como qué otras instituciones, digamos, forman parte de ese recorrido o debieran formar parte de ese acceso a la justicia, pues, para las víctimas. Entonces, nosotros, pues, digamos que no solo lo enfocamos, por decirlo así, en el número de sentencias que pudieran, digamos, haber emitido estos juzgados y tribunales especializados, sino también, digamos, el tipo de reparación que se estaba dando, pues, digamos, también los tiempos procesales que estaban establecidos, ¿no? O cómo se venían a reducir o cómo venían, digamos, a ser de alguna manera como más, tener como más celeridad, ¿no? Y más prontitud justamente, pues, para las víctimas cuando ya estaban dentro del proceso penal. Este documento, pues, digamos que también yo lo he compartido por si ustedes, porque de hecho ya está publicado en nuestra página, pero también yo lo he compartido y más adelante en una diapositiva voy a medio resumir un poco de lo que nosotros encontramos como avances y desafíos, ¿no? Particularmente. Okay. Bueno, justo aquí viene la diapositiva que les decía. En este informe, pues como les decía, prácticamente pues digamos que sí justo se le denominó así como avances y desafíos de la justicia especializada en Guatemala.
avances y retos, perdón, de la justicia especializada en Guatemala. Bueno, ¿y qué es como que de lo que sucede en Guatemala? Como les decía, digamos que hay avances muy concretos que de hecho pues está como con esta creación de juzgados, y no solo juzgados, sino fiscalías especializadas, pues prácticamente digamos que también hay unidades de policía especializadas, hay fiscalías especializadas, hay juzgados especializados, y recuerdo que justo cuando nosotros estábamos haciendo como esta visita, estaban abriendo pues como la sala de apelaciones también como para, digamos, sala de apelaciones también en materia de trata de personas. Entonces siento como que dieron un escalón todavía más arriba, prácticamente como para especializar todo el sistema, por decirlo así. Otra de las cuestiones, digamos, que también nosotros pudimos encontrar, o sea, que este sistema, digamos, como que ha ido como en paralelo y que nosotros pudimos identificar como por una línea de tiempo que fue como escalonado, ¿no? Porque si bien la ley BET es del 2009 y pues ya existía, o entiendo yo, pues lo que era la policía o la unidad especializada, digamos, en trata, después se da como la fiscalía, después los juzgados, después la sala de apelaciones, entonces ha sido escalonada. Pero prácticamente pues esto sin duda pues consideramos que es un avance bastante importante, o sea, no solo para Guatemala, sino para la región, porque prácticamente sí podemos ver, o sea, que la emisión de sentencias pues ha marcado como precedentes al establecer, digamos, como reparaciones para las víctimas de trata, donde también, digamos, se dan medidas de no repetición. Incluso he visto, o sea, como algunas sentencias que hablan, digamos, como a nivel de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto, si bien, digamos, o sea, lo que es la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, pues, digamos, temas de reparación que van más enfocadas a los estados, pues digamos que ha sido muy positivo que dentro de estos estándares del tema de reparación, muchos jueces y juezas de Guatemala, pues digamos, han considerado, ¿no?, incluir como parte de sus sentencias, precisamente pues como para ampliar, ¿no?, este marco de protección de las personas sobrevivientes de trata de personas. Entonces, nosotros encontramos como, digamos, avances importantes con todo esto que yo les digo pues, del marco legal, digamos, que se tiene bastante robusto por todo lo que les he mencionado, pues casi desde el inicio, y también, digamos, con el número de sentencias. Creo que en el informe, en este informe que les refiero, inclusive van a encontrar, digamos, como algunos tipos de reparación que nosotros solicitamos también para poder, digamos, valorar qué era lo que se estaba, digamos, como dando como parte de esa reparación a las víctimas. Entonces, hay cuestiones, pues, digamos, bastante positivas en ese ámbito. Dentro, digamos, como de los retos, por decirlo así, que consideramos que quizás persisten un poquito, sigue siendo justo con lo que estamos hablando, ¿no?, con el tema de la detección temprana, porque gran parte de los casos, pues, se descubren, pues, o llegan un poquito tarde, ¿no?, a lo que es el sistema de justicia, precisamente, pues, cuando ya la víctima, pues, ha sido, pues, explotada. En el tema, pues también como creo que esto es algo, o sea, que siempre va a ser necesario como seguir fortaleciendo, seguir midiendo, seguir analizando si las respuestas que estamos dando en el marco de asistencia y protección a las sobrevivientes son adecuadas. Y esto, pues, digamos que también es como otro de los temas, pues, que se considera que se debe de, digamos, como seguir apuntándole a eso, ¿no? Como nunca, o sea, no quitar, digamos, como por decirlo así, el dedo de, pues, sobre ese tema. Más que todo, digamos, en este tema de asistencia y protección, con lo que tiene que ver el primer contacto, pues, de la víctima con el sistema de justicia, que es donde sabemos, pues, que muchas veces se produce una victimización secundaria, pues, ya sea por falta de conocimiento, por falta de sensibilización, pues, del personal, del funcionario. Sin embargo, pues, en ese primer contacto, pues, es todavía necesario seguir fortaleciendo, ¿no?, esta parte. Y otro de los temas que digamos que es algo, pues, que nosotros desde UNODC tratamos de articular, no solo a nivel regional con los estados, sino también interinstitucional, que tiene que ver con todo el tema de mejorar la coordinación, ¿no?, del sector de justicia, pues con todas estas áreas que al final, digamos, son los que tienen que brindar, pues, una respuesta adecuada. Y garantizar, pues, al final, pues, que las víctimas accedan, digamos, como a la justicia sin ser revictimizadas, o que sin que ese camino, pues, que trasciende, digamos, por el acceso a la justicia, pues, que lo pueda hacer, digamos, sin revivir nuevamente, pues, el daño por el cual, pues, ya atravesó prácticamente.
Algo que digamos que quiero como mencionarles también es que o sea, que para nosotros es muy importante, como digamos, desde la Oficina de Naciones Unidas también, o sea, dar, digamos, voz, y no solo voz, participación a las personas sobrevivientes del delito de trata de personas, ¿no? En sus distintas modalidades. Porque digamos que se han construido muchas veces respuestas, si quizás consultarles sin saber, digamos, si esto es como lo más adecuado para ellas o para ellos. Entonces creo que en la medida, o sea, que tampoco sean consultadas, que tampoco seamos, digamos, que sean parte de las respuestas y de las necesidades, vamos a seguir, digamos, dando respuestas que quizás no van a ser acorde, ni tampoco van a ser, digamos, las más adecuadas. Y aquí, digamos, yo les he colocado estos principios rectores y quiero darles como el contexto de qué significan. Pues mencionarles que el año pasado, pues la oficina organizó un foro mundial con personas sobrevivientes. En este foro mundial, pues estuvieron algunas sobrevivientes, no hubieron, digamos, sobrevivientes de todos los países, pero sí hubieron pues sobrevivientes, vamos a decirlo así, por algunas regiones en particular, ¿no? A nivel mundial. La idea de este foro mundial, pues pues también era como acercar, ¿no? Digamos, a las personas sobrevivientes y que ellas, pues, digamos, también pudiesen como establecer, pues, digamos, algunas pautas, algunas orientaciones, digamos, en función de lo que nosotros, pues, también trabajamos desde la cooperación externa y como eso también que ellas pudieran, digamos, establecer, nosotros como cooperación, pues, también lo podemos traducir, digamos, a lo que hacemos día con día. Para eso, pues digamos que ellas se reunieron pues y trabajaron y establecieron pues estos principios rectores que prácticamente pues yo diría que es la voz de las personas sobrevivientes, ¿no? Y pues básicamente digamos que dentro de los principios, yo solo quiero hacerme como referencia a algunos porque sí son varios. Este documento sí no se los he pasado porque creo que todavía por parte de la oficina estaba como... se estaba haciendo como una diagramación, entonces tengo como la versión, por decirlo así, no editada y por eso no se los compartí. Sin embargo, después con gusto lo puedo remitir a través de la universidad y prácticamente, pues digamos, estos principios voy a referirme a 4 y de hecho lo voy a leer, que no debería existir un perfil de víctima perfecta. Esos perfiles limitan, sesgan y aíslan a las víctimas de la detección, la atención y la justicia. Víctima no es solamente la mujer joven, blanca, secuestrada, también son varones adultos, personas LGBTIQ+, personas mayores y bueno, prácticamente digamos que otro de los principios, o sea, que ustedes igual los pueden leer, ¿no? En lo que es la diapositiva, y es que de los que yo sí, digamos, estoy como muy de acuerdo con esto, pues de que las personas sobrevivientes puedan ser parte, ¿no? Digamos, de los procesos de respuesta y de la implementación, también pues digamos de lo que nosotros trabajamos, que las personas sobrevivientes deben ser protagonistas del proceso, no objetos de intervención ni objetos del proceso penal. Y algo, digamos, de lo que ellas referían es nada sobre nosotras sin nosotras, es el principio de participación genuina. Entonces, o sea, esto que yo les estoy diciendo está enmarcado, o sea, desde y con la mirada, pues, de personas sobrevivientes que han atravesado, digamos, pues, una situación de explotación de diferentes tipos. Y otra, el último que quisiera, digamos, como referenciar es que el sistema de justicia debe sanar y acompañar, no volver a dañar. Pasar por el sistema de justicia no debería doler, no debería traumatizar, no debería dejar a nadie solo, debería significar sanar, acompañar, restaurar heridas y sentirse finalmente en un lugar seguro. Entonces, o sea, si bien yo lo estoy leyendo, pero pues piensen que fueron ellas y ellos, digamos, quienes construyeron estos principios, o sea, también que nos permitan a nosotros orientar, digamos, o sea, nuestro trabajo desde donde estemos, ¿no? Y también desde lo que hacemos. Bueno.
A mí me pareció como sumamente poderoso y reconozco y aplaudo, digamos, también, o sea, que la universidad tenga estos espacios de debate, de conversación, porque creo que es sumamente importante, porque en definitiva, así como lo dijo, pues también una de las personas que estuvo, digamos, dando palabras de apertura, el rol de la academia es sumamente importante y hay una vinculación, o sea, súper estrecha entre lo que es la academia, las áreas del conocimiento y cómo esto, pues, digamos, se puede traducir o se traduce también, digamos, con esa vinculación con la sociedad y entender, pues, también que desde la academia se puede aportar muchísimo, que la academia tiene un rol indispensable, las universidades, las escuelas de derecho, en este caso, pues, también aquí tenemos la licenciatura en criminología y criminalística, tienen un rol importante porque pues forman a jueces, fiscales, defensores y defensoras y a quienes el día de mañana pues van a estar diseñando políticas públicas, quienes el día de mañana van a ser tomadores de decisiones. Entonces siento pues que desde ese ámbito pues también las investigaciones que se produzcan pues desde la parte de las unidades o de las direcciones de investigación científica de las universidades pues es sumamente importante y valioso porque a través, digamos, como de estos estudios y de esto que ustedes pueden hacer, pues también se pueden diseñar, digamos, propuestas, se pueden estudiar patrones, vulnerabilidades y vacíos en la protección. La academia finalmente pues viene siendo una interlocutora de las organizaciones también o con las organizaciones pues también entre pues también personas víctimas y sobrevivientes y la sociedad civil. Creo que aquí pues también digamos, a mí me gustaría mencionar que hay como, para mí, o sea, pueden haber muchísimo más, pero hay como 3 tareas como muy importantes, que una es importante, o sea, que se pueda formar con perspectiva de derechos humanos y de género, ¿no? O sea, justo por todos los datos que hemos estado viendo, digamos que sí necesitamos como esta mirada, ¿no? Transversal. La investigación, pues también con rigurosidad y con sensibilidad. Y bueno, aquí también sabemos pues todo lo que implica, digamos, lo que es una escena del crimen por parte pues del área de criminalística, entonces también entender, digamos, el fenómeno desde la criminología, creo que tienen un rol sumamente importante. Y por otro lado, pues digamos también, o sea, acompañar a las víctimas en el diseño de las soluciones. Algo que me gustó muchísimo también que decía, creo que es el licenciado Jaime, si no me equivoco, hablaba de que la academia no puede ser neutral, creo que algo así mencionó él, y yo estoy de acuerdo, o sea, creo que lo que son las academias, o sea, o las universidades no pueden ser neutrales ante un delito, o sea, de esta magnitud, de esta gravedad. No podemos ver, digamos, lo que sucede afuera de la academia como que si fuera aislado, porque al final, pues todo eso que nosotros producimos, que estudiamos dentro, o sea, tiene que servir precisamente para dar mejores respuestas afuera, ¿no? Una vez que, pues, que también nosotros seamos partes o seamos tomadores de decisiones. Permanente. Bueno, me cuentas, gracias. Bueno, creo que en ese sí. Aquí, digamos, yo ya les hablé de lo que es la campaña Corazón Azul, pero bueno, aquí digamos que por ahí me enviaron como una imagen la licenciada Rocío de que pues la universidad de hecho tiene, digamos, el edificio en color azul y es algo pues que la campaña Corazón Azul es una campaña abierta y aquí pues digamos está abierta a lo que son gobiernos, sociedad civil, sector privado, la ciudadanía, porque prácticamente pues es esa iniciativa global internacional que lo que busca es generar conciencia y combatir la trata de personas. Entonces aquí digamos es un llamado más bien a que ustedes pues también digamos ya quizás no solo el día de hoy, pero que también puedan digamos como colocar quizás en sus fondos de pantalla o en algo pues digamos también como el lema de la campaña Corazón Azul, porque creo que para los que trabajamos en la temática, cuando vemos que alguien anda como este corazón azul, identificamos que somos personas pues que quizás de una o de otra manera estamos ligados con la causa. Entonces aquí solo darme el espacio para eso, para invitarlos a que ustedes pues también digamos puedan ser parte de la campaña. Y bueno, aquí digamos pasemos de la sensibilización a la acción y bueno, básicamente digamos que la prevención es posible, pues invertimos hoy pues para evitar precisamente pues el daño de mañana o para evitar digamos que a través de la prevención puedan haber como mucho más víctimas de las que hoy todavía siguen habiendo pues a nivel mundial, ¿no?
Otra de las cuestiones pues también que las y los sobrevivientes pues deben estar en el centro de nuestra respuesta. Otra de las cuestiones que me gustó mucho también es que alguien hablaba como de la protección de la persona humana, particularmente, digamos, yo doy una clase en la universidad que se llama Historia de la Protección de la Persona Humana, y cuando nosotros vemos como los antecedentes, o sea, de esa protección que hoy rodea, digamos, o que hoy rodea a los seres humanos, vemos que siempre, digamos, o sea, hubo como un norte, o sea, de distintas civilizaciones, por darle, digamos, como la dignidad a los seres humanos. O sea, a pesar de que había discriminación y todo eso, creo que entre un antecedente y otro podemos ver que había como esa lucha y ese norte de buscar como esa protección que nos colocara, pues, o que respetara esa dignidad como seres humanos. Entonces creo que este es como también una de las cosas, o sea, que no debemos olvidar. O sea, que lo que nosotros hacemos, pues, debe, digamos, de poner al centro, digamos, como a las y a los sobrevivientes, en este caso, pues para los que trabajamos, digamos, con este tipo de delitos. Otra cuestión, pues también que la impunidad alimenta, pues digamos, o la demanda, pues en la medida en que no se identifiquen las víctimas, pues digamos que esto va a generar impunidad, ¿no? Y por otro lado, pues digamos que pues recordar este mensaje, que la academia, las autoridades de justicia y la sociedad civil, pues tenemos una corresponsabilidad, ¿no? Pero sin embargo, pues si nos articulamos, creo que juntos podemos como lograr como muchísimas más cosas. Mencionarles que incluso nosotros, a través, digamos, de algunos proyectos, tenemos cercanía con lo que es la academia, porque entendemos el valor que tiene y el rol que juega, digamos, no solo en formar profesionales, sino también en la producción de conocimiento científico, donde se puedan, digamos, analizar ciertas cosas que muchas veces, digamos, el funcionario o la funcionaria no tiene el espacio ni el tiempo para hacerlo, pero desde la academia podemos ver cómo convergen esa parte del conocimiento, esta parte de la práctica, y cómo podemos, digamos, como quizás abordar el fenómeno de una manera, siento yo, como un poco más rigurosa, con base científica, y justo pues para buscar que las medidas y las soluciones sean como más acordes, ¿no?, a lo que necesitamos. Bueno, básicamente con eso pues yo termino la presentación. Agradezco muchísimo el espacio y bueno, me quedo por aquí. Muchísimas gracias, definitivamente, doctora Cindy, porque es un tema tan necesario de tratar en espacios, como bien lo mencionaba, de la academia, sobre todo porque en algunas ocasiones, hasta que uno lamentablemente no vive los sucesos, no puede comprender la situación que abarca toda la coyuntura de un tema tan importante. Sobre todo porque ahora con la tecnología, pues los niños también están muy expuestos a estas situaciones, y obviamente pues las mujeres, que son un punto fácil en muchos temas complicados a nivel nacional y global. Entonces le agradecemos el poder compartir con nosotros. Tenemos algunos comentarios que queremos compartir también, porque pues con esta excelente disertación sabemos que muchos están agradecidos por tocar un tema, así como bien lo menciona Astrid, que dice: excelente tema, me reconforta saber que cada día hay personas que se esfuerzan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en nuestra Guatemala. Así que así como Astrid, pues se une muchísimos a dar esas palabras de agradecimiento. Y también tenemos una consulta de Evelyn Girón. Dice: como criminólogos, ¿cómo podemos actuar ante esta problemática? Ok, bueno, creo que como criminólogos, yo les decía, siento que, bueno, voy a dividir como mi respuesta en dos. Una, que debemos como quitar como este imaginario también, o sea, cuando yo les mencionaba que era importante, o sea, poder, digamos, enfocar todos nuestros esfuerzos también a partir del tema de derechos humanos, es entender, o sea, que los derechos humanos son transversales y que atraviesan precisamente todas las áreas del conocimiento. En este punto, pues digamos que desde la criminología
pues siento yo que tienen un papel sumamente importante, porque una, digamos que vemos que lo que es la trata de personas, digamos, tiene cuestiones estructurales que muchas veces no se pueden estudiar desde el fenómeno y de por qué suceden, o porque unas personas, digamos, son potencialmente más vulnerables que otras. Entonces creo que este tipo de respuestas que se pueda dar desde la criminología, como el estudio del fenómeno delictivo, creo que sería sumamente importante, justo para evitar, digamos, como repetir situaciones porque no hayan sido lo suficientemente abordadas. Y quizás solo aprovechar que, digamos, desde el área de la criminalística, pensaría, o sea, que muchas veces, digamos, la preservación de la prueba y los elementos del delito también se pierden porque no se tiene una mirada y una perspectiva de género al momento de. Entonces creo que es sumamente importante también, o sea, que nos formemos como en ambos, precisamente porque creo que eso es lo que va a permitir una, o sea, que se puedan recabar los elementos necesarios para configurar el tipo. Entonces siento que hay que pensar, o sea, que son parte de esa cadena de justicia, ¿no? Que al final va a dar una respuesta a la víctima, y en la medida en la que nosotros no abordemos de manera adecuada, pues vamos a terminar quizás, digamos, con una limitante por parte del sistema que finalmente pudiese recaer, digamos, en una situación, pues, de una dificultad procesal a nivel, pues, digamos, como quizás de probar, digamos, el delito como tal, y que esto, pues, finalmente pudiese producir, digamos, hasta un tema, pues, digamos, de impunidad. Eso sería como lo que le pudiese decir de mi parte. Gracias, Cindy. Y también tenemos otra duda de Gabriela Torres. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para prevenir la trata mediada por las tecnologías? Ok, bueno, fíjese que para esto, digamos, nosotros hemos como tenido, bueno, tenemos como dos proyectos, por decirlo así, digamos, que se llama Disrupción de las redes de trata y lavado de activos. Hay uno de estos proyectos, pues, que, digamos, abarca Guatemala, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y hay otro que abarca como la parte de Sudamérica, pero particularmente, ¿qué es lo que hemos querido acercar, digamos, con estos proyectos? Una, pues digamos, todo el tema del sector, digamos, de este tipo de empresas, también del sector bancario, y de cómo, digamos, pues también pueden sumarse como más actores para que no siempre se quede, como digamos, al nivel del sector de seguridad y justicia, que si bien tienen como un papel bastante importante, pero nos hemos dado cuenta que la respuesta se ha quedado corta y que es necesario como sumar más actores. Entonces, hasta el momento, pues nosotros hemos tenido como alianzas con otros sectores precisamente para que podamos ampliar, digamos, como la mirada, las respuestas justo frente, digamos, como a este tipo de dinámicas emergentes que cada vez más, digamos, van haciendo como más sofisticada la forma, digamos, en la que explotan a las personas, y que ahora, pues, digamos, se han trasladado casi en su mayoría a lo que son plataformas digitales. Excelente, muchas gracias. Definitivamente sabemos que hay comentarios que todavía faltan por leer, pero por la cuestión de tiempo nosotros también vamos a pasar a la entrega del reconocimiento que tenemos en esta ocasión para la doctora, y esto pues va a darle lectura al doctor Jaime Augusto Saravia. Nuevamente estará con ustedes para entregar este reconocimiento para la doctora Cindy. Muchísimas gracias, estimada maestra Alejandra Acevedo. Es para la Universidad de San Carlos un verdadero gusto poder contar con una ponente tan destacada como es el caso de la maestra Cindy Osorto, que en esta mañana nos ha enriquecido nuestro acervo académico, científico y criminológico en esta conferencia magistral. Previo a entregarle el reconocimiento, en primer lugar queremos hacer acopio de esa función que tiene nuestra querida Universidad de San Carlos, cumpliendo con ese lema institucional de IDI enseñada a todos, que es una frase que nos identifica institucionalmente. Y en ese sentido, pues hemos destacado la participación tanto de escuchas nacionales como internacionales. En esta oportunidad, nuestro saludo va a la Universidad Pedagógica de Honduras, que reportó ahí su sintonía a través de esta transmisión. También Susana Palacio, que nos sintoniza en Argentina. Y también en nuestra querida patria Guatemala, tanto estudiantes, docentes como investigadores
que sabemos que están en los departamentos de Quiché, Santa Rosa, Petén, Salamá, Baja Verapaz, en Misco, acá en Ciudad de Guatemala, Jalapa, Alta Verapaz y también en el departamento de Zacatepeques. Valoramos mucho que hayan tenido un tiempo para participar de esta actividad y formarse en estos temas de interés para nuestra mejora académica y científica en la materia. En lo que estuvo la maestra desarrollando su ponencia, pues tuve a bien hacer acá algunos apuntes que quisiera compartir como una forma de agradecer su sapiencia, pero sobre todo pues para ir perorando esta actividad científica con algunas conclusiones importantes. Una de ellas es el fortalecimiento de la prevención digital y la ciberseguridad. Recordemos que estos delitos se desarrollan especialmente a través de plataformas virtuales. En consecuencia, siempre es muy propicio que todos hagamos esa prevención desde nuestros hogares, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a plataformas virtuales donde las redes de trata pueden utilizar fotografías, datos sensibles para posteriormente cometer el ilícito. Luego, pues también es muy importante el reconocimiento de los indicadores de riesgo, lo que denominamos hoy en día como las banderas rojas, pues detectar ofertas engañosas que están a través de las redes sociales circundando constantemente. También la identificación del control coercitivo, que es muy importante, ¿verdad? Prestar atención a personas que retienen documentos de identidad y de otros que controlan excesivamente los movimientos y las comunicaciones, ¿verdad? También fomentar la cultura de denuncia. Esto es muy importante porque si el Estado no tiene conocimiento de estos casos, tal y como lo decía en la alocución de bienvenida, muchas veces Guatemala es un país de contrastes. De una pared a otra hay muchas realidades. De hecho, pues cuando la maestra Rocío Salazar hizo la invitación a la carrera de criminología para esta actividad, conversábamos telefónicamente en esa realidad, ¿verdad? A veces nos distancia una pared en nuestros hogares de espacios donde lastimosamente se está haciendo o cometiendo más bien este tipo de delitos. Entonces es muy importante la denuncia ciudadana de estos casos de trata de personas para que el Estado pueda institucionalizar los casos, pero sobre todo brindar protección inmediata a las víctimas, porque hoy en día pues hay una gran plataforma institucional que tiene a bien la protección de las víctimas y sobre todo pues actuar a través de protocolos interesantes que tiendan a minimizar sus incidencias en nuestra sociedad. Por último, también es muy importante impulsar la corresponsabilidad social. Esto quiere decir que esto no es solo responsabilidad del Estado, también de nosotros como ciudadanos y sobre todo de las distintas instituciones gubernamentales y educativas que vayan formando a nuestros estudiantes en la importancia que tiene la prevención de estas figuras para que posteriormente esa corresponsabilidad social se traduzca en una responsabilidad de ir minimizando de cierta manera pues todas estas incidencias. Esto implica el consumo responsable, ¿verdad?, de servicios y productos donde exista esta explotación laboral dada a estos acontecimientos y sobre todo, pues como lo decía la ponente, cómo cambia la mecánica de estos delitos, el modus operandi a raíz de la pandemia. Ya no son esos lugares tan señalados, estigmatizados para la comisión del delito de trata de personas, sino que ya se traslada a otras plataformas, incluso virtuales,
que se utilizaron para la comisión de este delito. Romper la indiferencia. Muchas veces vemos niños, niñas y adolescentes, especialmente en el caso de Guatemala, que son transportados de el interior del país para realizar trabajos en la ciudad, por ejemplo, en los lugares donde se elaboran las tortillas, ¿verdad? Vemos que hay niñas, adolescentes que viven en condiciones infrahumanas y que las levantan a las 4 de la mañana y llegan a las 10 de la noche y siguen trabajando, ¿verdad? Eso es un indicativo que nos debe preocupar y que, como les decía muchas veces, lo tenemos a una pared de distancia y que somos muy indiferentes ante estas circunstancias. La capacitación continua a nuestros profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a los profesores de criminología, porque no podemos perder de vista que definitivamente estas figuras delictivas están en constante mutación. El modus operandi cada vez se simplifica más, va acompañado de la utilización de tecnología, y eso hace que nosotros como académicos, como científicos, como investigadores, tengamos esa responsabilidad de estar preparándonos constantemente. Y acá también viene el reconocimiento a la unidad de extensión universitaria, a la ingeniera Wendy López Dubón, a la maestra Rocío Salazar, por la promoción de estas actividades tan importantes para la universidad y que tienen un impacto posteriormente en toda la sociedad guatemalteca. Y por último, pues también hay que destacar los elementos positivos. Los criminólogos muchas veces solemos ser como muy fatalistas de las situaciones sociales y como los he destacado siempre, se han vertido ríos de sangre y de tinta en libros de criminología, en ponencias universitarias, en tesis de grado, de posgrado, con relación a todos estos temas, pero muchas veces se queda en escritos que quedan guardados en las bibliotecas de las universidades. Sin embargo, también hay que valorar los pasos que la sociedad guatemalteca ha dado. Uno de ellos lo ha magnificado nuestra ponente, el tema de la justicia especializada. Guatemala cuenta con fiscalías especializadas en trata de personas, judicaturas especializadas. Eso hace que el tratamiento a la víctima sea el adecuado y sobre todo que el juzgamiento esté basado en criterios jurisdiccionales propios de la materia. Así es que ese es un paso muy importante que ha dado Guatemala y del cual nos debemos sentir también orgullosos de los avances que tenemos. Luego, me gustó mucho una frase: la justicia debe sanar, no debe volver a dañar. Acá nos habla de una de las figuras más importantes de la criminología contemporánea: evitar la revictimización. Ese constante recordatorio institucional que se hace cuando la persona interpone la denuncia, luego vamos a contarlo a la fiscalía, luego lo contamos ante el psicólogo forense, luego lo tenemos que contar en el ASIF, y así sucesivamente. Esa revictimización hace mucho daño. Que el ciudadano que pasó por este calvario jurídico tenga que repetir y recordar tantas veces lo que lo llevó a interponer una denuncia, pues es algo que nos debe llamar a la reflexión y sobre todo pues utilizar las técnicas contemporáneas para evitar esa revictimización. Y por último, para los estudiantes de criminología y de las distintas ciencias sociales que nos acompañan en esta importante actividad, pues su formación debe ser en perspectiva de género. Recordemos que este es un epísteme de esta generación, es el derecho humano que se está conquistando en este momento social y académicamente hablando. Es decir, que se debe luchar por esa igualdad de género.
Y esto va más allá de un discurso que se pueda circunscribir a ciertos grupos de especial vulnerabilidad, sino que más bien nos habla de esa igualdad que tienen hombres y mujeres de acceder a la justicia y que el Estado tenga la responsabilidad de atender en igualdad de condiciones, especialmente a nuestras representantes del género femenino, que tal y como lo decía mi antecesora, son más proclives a ser vulneradas en este tipo de figuras delictivas. Y lo más interesante, cerrar pues esta reflexión pensando en la importancia que tiene el sistema de convencionalidad de los derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que la motivación principal que tenemos esta mañana es la presencia de un órgano internacional que tiene como principal objetivo tratar estos temas, ¿verdad? A nivel preventivo de la región. Y esto va aparejado a una serie de convenciones internacionales que fundamentan, pero sobre todo obligan a Guatemala a estar a la vanguardia de la aplicación de estas convenciones internacionales. Esto implica, en primer lugar, pues comprenderlas, saber de su existencia, pero sobre todo su aplicación en las distintas sentencias que muy bien lo manifestó la maestra Cindy Osorto, ¿verdad? Que deben ser fundamentadas estas resoluciones judiciales en esta plataforma internacional. Así es que de parte de las autoridades rectorales, de los organizadores de esta importante actividad, extendemos un sincero agradecimiento a la maestra Cindy Osorto por su magistral participación y por el conocimiento que esta mañana nos ha brindado. Así es que pido un aplauso virtual para ella, que le va a llegar a través de muchos emojis ahí en la conferencia en vivo, que tenemos una audiencia de 170 hasta 182 durante el evento, lo cual es significativo. Y voy a pedir que por favor me proyecten el diploma para dar la lectura correspondiente a este testimonio de agradecimiento. Muy bien, vamos a hacer lectura a este reconocimiento tan significativo para nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala, y sobre todo pues en él va plasmado el agradecimiento de las autoridades rectorales, de la unidad que organiza esta actividad, y sobre todo pues de las personas que han participado. La Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el presente testimonio de reconocimiento a la distinguida abogada Cindy Cirey Osorio Velázquez, asociada a proyectos de You Know DC, prevención, sensibilización y acción contra la trata de personas, por su valiosa y brillante disertación en la conferencia Sensibilización y acción contra la trata de personas, en el marco de la campaña Corazón Azul, realizada de forma virtual con una duración de 4 horas, dado en la ciudad de Guatemala a los 30 días del mes de julio de 2026. Nuestro lema institucional, del cual hice acopio en el cierre de la actividad: id y enseñad a todos, y aparecen en el mismo la firma y sello de las autoridades que avalan esta importante actividad académica. Para el efecto, pues es la firma de la distinguida ingeniera Wendy López Dubón, directora general de Extensión Universitaria de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Se signa con su firma y sello. Así es que, como lo decía la maestra Alejandra Acevedo, pues tienes una extensa hoja de vida, y hoy pues se suma un reconocimiento más de esta tricentenaria Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jaime Saravia por sus palabras, y definitivamente pues la invitación para todos los estudiantes
de la carrera de Criminología y Criminalística, la invitación a sumarse a esta campaña azul. Por supuesto, el agradecimiento nuevamente para la doctora Cindy Osorto, agradecer ese tiempo, ese espacio dentro de su agenda, porque sabemos que son muchas las acciones y las actividades que tienen. El agradecimiento nuevamente. Y pues también tenemos información importante acerca no solo de esta actividad, sino de otras que la maestra Rocío Salazar va a compartir. Así que bienvenida, maestra Rocío. Estimados todos, buenas tardes, cuánto gusto, gracias por la paciencia en esta ocasión. Se está proyectando un QR, varios usuarios consultaron si íbamos a compartir las diapositivas o algún material de apoyo, entonces con toda confianza pueden escanear este código, también nos pueden buscar por redes sociales que finalmente la licenciada Cindy nos compartió material abundante para seguir en el análisis de este tema que tal como lo mencionó el doctor Saravia, es una situación que se da todos los días, entonces la invitación es que nos unamos a erradicar esta mala práctica. Por la atención prestada, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Rocío Salazar, no solo por compartir el código QR, sino por ser ese enlace entre nuestra Dirección General de Extensión Universitaria con muchas entidades más para llevar arte, cultura y por supuesto la academia, porque son muchísimos los temas en los que ella está involucrada y que forma parte de esos enlaces con otras entidades para que nosotros podamos llegar hasta ustedes a través de la virtualidad desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que el agradecimiento está también para todos los que participaron, comentaron y se sumaron a esta acción, invitándolos nuevamente, como bien lo decía la doctora Cindy, de que pudieran compartir ese corazón azul que se vea no solo en esta ocasión, sino que uno siempre ir fomentando este tipo de acciones. Así que el agradecimiento a todos los compañeros del Ministerio de Educación, de la Superintendencia de Administración Tributaria, de la SAT, del Ministerio de Desarrollo Social, que también se fueron sumando desde sus instituciones, desde el Instituto Guatemalteco de Migración y por supuesto de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, así como otras facultades que se fueron sumando, a las personas y docentes, sobre todo estudiantes, tal vez de otras universidades que se sumaron también a esta transmisión. Muchísimas gracias por formar parte de este gran grupo de personas que queremos compartir un tema tan necesario de erradicar, como bien lo mencionaban. Así que la invitación a sumarse y por supuesto a estar compartiendo con todos sus espacios de difusión estas conferencias, porque nosotros también podemos ser esos entes que van a ayudar a prevenir y a erradicar este tipo de situaciones. Recordar el enlace de asistencia, gracias al doctor Jaime que nos recuerda, el enlace de asistencia está dentro del chat para que ustedes ahora ya está activo y lo puedan llenar con los datos correctos, que verifiquen, eso es algo importante, que verifiquen que todos los datos estén correctamente escritos para que su constancia de asistencia pueda llegar sin ningún problema. Recordarles también que dentro de la Dirección General de Extensión Universitaria se comparten muchísimas actividades artísticas, culturales, deportivas y por supuesto académicas, que ustedes las pueden ir conociendo a través de su canal y de las diferentes plataformas. A través de la página de Facebook nosotros podemos estar en contacto con ustedes para que de esa manera sigan participando en las diferentes actividades virtuales y presenciales que se realizan. Agradecer a todo ese equipo de trabajo que está detrás de cámaras, a todo el equipo de TV USAC, por supuesto, también, que hace posible que esta transmisión llegue hasta ustedes y seguir participando en cada una de nuestras actividades. Nosotros nos despedimos con nuestro lema Ir y enseñar a todos. El agradecimiento correspondiente para la ingeniera Wendy López Dubón, por supuesto, que le mandamos nuestros cordiales saludos, y agradecer a todas las autoridades de las diferentes instituciones que se suman para que también nosotros como colaboradores podamos participar dentro de estas actividades virtuales. Muchísimas gracias, que tengan un excelente jueves y por supuesto a seguir compartiendo con nosotros a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hasta pronto.